La conversación asertiva en educación física. Buenos días. En este espacio voy a hablar sobre la importancia de la comunicación asertiva en la educación física, a partir de mi experiencia durante las prácticas intensivas realizadas en la Escuela Secundaria General Luis Donaldo Colosio Murrieta en Constancia del Rosario, específicamente con alumnos de primer grado, una etapa caracterizada por cambios emocionales, rebeldía y dificultad para aceptar la autoridad. Durante estas prácticas se trabajó un total de 10 clases de 50 minutos, enfocadas en actividades predeportivas de fútbol. A lo largo de las sesiones se pudo observar que más allá de los contenidos motrices, uno de los principales retos fue la comunicación con los alumnos, ya que en muchos casos se mostraban desinteresados, retadores o poco receptivos a las indicaciones. Por ello surge la necesidad de analizar cómo la comunicación asertiva se convierte en una herramienta clave para lograr un ambiente de respeto, participación y aprendizaje significativo dentro de la clase de educación física. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva se refiere a la capacidad de expresar ideas, emociones y necesidades de forma clara, directa y respetuosa, sin agredir ni someter a los demás. Aquí tenemos un ensayo crítico de la educación asertiva en la educación física. La educación asertiva es un enfoque que promueve la comunicación clara, respetuosa y empática entre docentes y alumnos. En el ámbito de la educación física, este tipo de educación adquiere gran relevancia, ya que las interacciones se dan principalmente a través del movimiento, la cooperación y la expresión corporal. El objetivo de este ensayo es analizar críticamente cómo la educación asertiva contribuye al desarrollo integral del estudiante y a una práctica docente más humana y efectiva. Autores como Albert y Emmons señalan que la asertividad permite defender derechos y establecer límites sin afectar la relación con los otros. En el ámbito educativo, esta forma de comunicación ayuda a construir un clima de confianza, especialmente en contextos donde los alumnos atraviesan etapas de cambio como ocurre en la adolescencia. En educación física, donde existe contacto directo, trabajo en equipo y constante interacción, la comunicación asertiva es fundamental para dar instrucciones claras, motivar, corregir y resolver conflictos. Un poco de contexto de las prácticas intensivas. Durante las prácticas intensivas en secundaria se trabajó con alumnos de primer grado, quienes se encuentran en una etapa de transición entre la niñez y la adolescencia. En esta etapa es común observar conductas de rebeldía, falta de interés, retos a la autoridad y conflictos entre compañeros. En las clases de fútbol, estas actitudes se manifestaban en la negatividad a seguir instrucciones, discusiones por el balón, lenguaje inadecuado o poca disposición para trabajar en equipo. Ante esta situación fue necesario modificar la forma de comunicarse, dejando de lado un estilo autoritario y apostando por una comunicación más empática, clara y firme basada en el respeto mutuo. Fundamentos de la comunicación asertiva aplicados a educación física.
Uno de los principales fundamentos es la claridad y la directividad. Durante las clases se observó que cuando las instrucciones eran confusas, los alumnos se desorganizaban y aumentaban los conflictos. Al dar indicaciones claras, breves y específicas, los alumnos comprendían mejor la actividad y se reducían los riesgos y malentendidos. Otro elemento clave es el respeto mutuo. En educación física, el docente debe modelar este comportamiento, evitando gritos, burlas o comentarios despectivos. Cuando el docente se dirige a los alumnos con respeto, incluso al corregir, los alumnos responden de manera más positiva. La escucha asertiva, la escucha activa también juega un papel muy importante. Una por uno era. Escuchar a los alumnos permite que expresen su inconformidad o frustración y validar sus emociones ayuda a disminuir la resistencia. Durante las prácticas, al permitir que los alumnos expresaran cómo se sentían en la clase, se logró mayor participación. La expresión de sentimientos y necesidades es otro aspecto fundamental. El docente puede expresar de manera asertiva lo que espera del grupo, como por ejemplo, necesito que respeten las reglas para que todos podamos jugar de forma segura. Finalmente, la afirmación de derechos y establecimiento de límites es indispensable. Ser asertivo no significa ser permisivo. Durante las clases se establecieron normas claras sobre el uso del material, el lenguaje y la convivencia, lo que permitió mantener el control del grupo sin recurrir a sanciones excesivas. Manejo del conflicto durante la clase de educación física. Los conflictos fueron frecuentes durante las actividades predeportivas, especialmente en el fútbol, donde surgen discusiones por faltas, goles o decisiones del docente. La comunicación asertiva permitió resolver conflictos mediante el diálogo, fomentando acuerdos entre los alumnos y evitando castigos innecesarios en lugar de imponer una sanción inmediata. Se promovió la reflexión sobre la conducta y sus consecuencias. Como mencionaba Rosenberg, la comunicación no violenta ayuda a resolver conflictos de forma pacífica, fortaleciendo la convivencia escolar. El lenguaje corporal y el tono de voz. Una por uno era. Aunque gran parte de la comunicación es verbal, el lenguaje corporal y el tono de voz tienen un gran impacto en educación física. Durante las prácticas, mantener un tono firme pero calmado, así como postura segura, ayuda a transmitir autoridad sin agresividad. Un tono motivador favoreció la participación y redujo la tensión en el grupo. Incluso en situaciones de enojo, controlar el tono de voz fue clave para evitar que el conflicto escalara. Una reflexión crítica desde mi experiencia. Desde una postura crítica, aún es común encontrar prácticas docentes basadas en el autoritarismo, donde el alumno no se siente escuchado. Esto genera resistencia, desinterés y problemas de conducta. La experiencia en estas prácticas intensivas demuestra que la comunicación asertiva no solo mejora la convivencia, sino que también impacta directamente en el rendimiento motriz y emocional del alumno. Cuando el alumno se siente respetado, participa y aprende mejor.
Me permite acomodar mi cabello. Ya, se despeinó. Dentro, Alexi. 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 Para concluir, la comunicación asertiva en la educación física, especialmente en nivel secundaria, es un pilar fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos como el de las prácticas intensivas con alumnos de primer año donde la rebeldía y la resistencia están presentes. El docente debe asumir un rol empático, firme y reflexivo. La comunicación asertiva permite establecer límites claros, resolver conflictos, motivar a los alumnos y crear un ambiente seguro y respetuoso. De esta manera, el docente no solo enseña deporte, sino que también contribuye a la formación integral del alumno, preparándolo para convivir de manera ética y responsable dentro y fuera del entorno escolar. A continuación, el video completo de las prácticas docentes. Estos fueron 2 trabajos que tuvimos a lo largo del semestre. Un glosario y evidencia de las prácticas. En esas prácticas también se llevó trabajo dentro del aula y se usó la tecnología para esto. Utilizamos videos, mapas mentales y infografías para explicarle a los niños un poco de valores. ¿Ya la tienen? Con esas preguntas van a realizar un mapa mental. ¿Saben lo que es un mapa mental? No. Sí saben, sí, se lo enseñan aquí en la cartulina. El día del cierre de prácticas, otra clase en el aula. Actividad de cierre. Un video de la evidencia de la última actividad. Uno por uno era. Una clase con los niños de primer año. Y un partido amistoso que tuvimos el último día. Acomodar mi cabello. Ya, se despeinó. Dentro, Alexi. 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 Muchas gracias.